digo todos los domingos, pero no me canso. Qué bueno que es poder estar con vosotros en esta mañana y abrir de nuevo la palabra y ver qué es lo que el Señor nos tiene preparados, ¿no? Y qué bueno poder estar aquí, qué bueno poder haber podido levantarnos en esta mañana, abrir nuestros ojos, respirar, que Dios haya puesto ese aliento de vida una vez más en nosotros, porque si uno no aprecia la vida, el hecho de poder estar vivos en el día de hoy, de, como decía, poder habernos vestido, salir a la calle, llegar a este lugar, pues eso ya es una bendición enorme, ¿no? Hemos terminado la serie de verano, hemos terminado la canción del verano y deseo y deseamos desde el equipo de predicación de la iglesia que haya sido una bendición y que lo siga siendo, porque podéis ir siempre a YouTube y ver todas las series, todos los vídeos que se han grabado hasta ahora y volver a escucharlo. Pero como os digo, hoy llegamos a una nueva serie que empezamos en este día y hemos titulado Fiel. Fiel, lo tenéis ahí. Al principio había pensado predicar acerca de Colosenses. Incluso había hablado con algunos de vosotros, que me gusta mucho esta carta, me gusta cómo habla de la supremacía, de la superioridad, de que Cristo está por encima de todas las cosas, y pensaba, creo que nos hace falta algo así. Pero estando en Guatemala, reflexionando en las cosas que han estado pasando en el mundo evangélico en nuestro país, el Señor me llevó a eso y me llamó la atención el llamado de Pablo a Timoteo a permanecer firme, a no avergonzarse del Evangelio. En las últimas semanas me han llegado una serie de vídeos bastante vergonzosos, ¿no? Y lo triste es que son pastores, o dice que son pastores. Algunos he conocido personalmente. Algunos se pasan sus predicaciones predicando en contra de alguien, en contra de otras iglesias o criticando a otros. Y bueno, yo sé que es normal o entra dentro de lo esperado que la gente de la iglesia critique al pastor. Eso lo asumimos, es uno de los riesgos de la profesión, es así, ¿no? Pero que un pastor esté continuamente criticando, pues ya es otra cosa, ¿no? Y quiero hacer un paréntesis aquí por un momento y daros un consejo a los que sois padres y tenéis hijos adolescentes. Es que vigiléis lo que decís en vuestra casa, que vigiléis a quién criticáis, como digo, sobre todo si tenéis hijos adolescentes. Porque si no dejáis de hacerlo, cuando llegue el momento en el que ellos digan, ya no quiero ir más a la iglesia, entonces uno va a llegar llorando a este lugar y va a decir, ¿qué pasa con mis hijos que no quieren venir a la iglesia? Pero dicen las estadísticas que la principal razón por la que los hijos de creyentes no siguen yendo a la iglesia y abandonan la iglesia en su adolescencia es porque en el camino de la iglesia a casa, de vuelta a casa, los padres se pasan criticando todo lo que ha sucedido durante el servicio. Así que creo que Dios nos ha dado la capacidad de hablar de frente, de hablar con amor, de hablar con respeto, pero sí la necesidad, como se dice en algunos lugares, de que le levanten el cuero a uno, ¿no? Así que, como siempre hemos dicho, Dulce y yo no somos perfectos. Si no, sería la iglesia perfecta, tampoco, ¿no? Porque los miembros tampoco son perfectos. Pero no hace falta que digamos que no somos perfectos, ya se ve a simple vista, ya lo podéis ver por poco que nos conozcáis un poquito, ¿no? Pero estamos dispuestos a hablar con quien sea necesario y lo que haga falta. Y si hay algo que debamos corregir, pues lo haremos. Y si hay algo que es capricho tuyo, pues vamos a orar por ti, te voy a decir, tú cambia y ya está. Pero también, no solamente con nosotros, sino entre nosotros como hermanos, si queremos que la iglesia siga edificándose en base a la palabra, en base a la verdad, cualquier momento que tú escuches un chisme de alguien, un chisme, no que alguien diga algo, porque se puede comentar cosas y no hay problema, ¿no? Pero cuando tú escuches un chisme, si la persona está ahí, aunque esté en la otra punta de aquí de la sala, le dices, espera un momento, vamos a traerla, y en ese momento habláis y le dices, dime lo que me ibas a decir delante de esta persona, y entonces vamos a ver si va a decir lo mismo o no va a decir lo mismo. Pero os lo digo porque el chisme es una de las cosas que ha hundido más iglesias. Creo que es el pecado más común y más extendido. Pero bueno, pongamos fin a los chismes, no critiquemos porque los primeros perjudicados son aquellos que critican. Sigo, ¿vale? Era el paréntesis, hasta ahí. Pastores criticando a otros pastores, pastores siendo infieles, pastores engañando a la congregación, pastores robando, pastores enseñando doctrinas de demonio que llevan a la perdición,
Pastores leyendo un versículo en un minuto y los 39 siguientes minutos hablando de fábulas o chistes o anécdotas. Pastores predicando el evangelio de Suavitel. ¿Cuál es el evangelio Suavitel? Que huele muy bien, pero no quita las manchas. Ese es el evangelio Suavitel. Diciéndole a la gente, qué guapos sois. ¡Hoy qué maravilla de iglesia! Sois la iglesia perfecta. No tenéis que cambiar nada. No tenéis que arrepentiros de nada. Sois los mejores, la mejor congregación que existe, ¿no? Y la gente contenta. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esa gente ofrenda más todavía. Entonces no sé si tenemos que empezar aquí los domingos a decir también, qué guapos sois, qué guapos estáis. No cambiéis nada, seguid así adelante, pero no vamos a hacer eso. Hay 4 palabras que podrían resumir esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y la primera cosa que me gustaría decir es que es una carta personal. Como siempre que empezamos una serie de predicaciones basada en todo un libro, toda una carta, la recomendación que quiero haceros para las próximas semanas, porque estaremos 2 meses predicando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, es que la leáis varias veces, que os familiaricéis con el contenido, con el mensaje, con las palabras. Incluso si entre semana hay algunas dudas, podáis escribirnos, podamos hablar. Pero tráete a la iglesia un lápiz, tráete la tablet, trae lo que sea, donde puedas apuntar, donde puedas tomar nota y después repasarlo también. Es una carta personal, pero también es una carta pastoral, pero una carta pastoral de verdad, una carta llena de ternura, una carta llena de consejo, llena de ánimo, llena de un corazón volcado en servicio a Dios y también a los demás. También es una carta práctica, no nos vamos a aburrir. No va a haber ningún domingo que digas, mira, ha estado bien la predicación porque ha habido mucha información, pero no sé qué hacer con eso. No te vas a aburrir, te vas a ir cada domingo con algo que el Señor va a llamar tu atención y que tenemos que cambiar o afirmar en nuestra vida o dirigirnos hacia ahí. Se nos viene trabajo porque no podemos profundizar en esta carta solamente a modo informativo, sino que nos va a llevar a la acción también. Así que he dicho que es una carta personal, pastoral, práctica, y la otra palabra es que es la palabra pasión. Es una carta apasionada. Y me encanta porque creo que los que me conocéis bien sabéis que soy un apasionado de Jesús y me identifico con el evangelio de la gracia de Dios, de la predicación. Y como decía, me identifico mucho con Timoteo, el receptor de esta carta, porque era un pastor joven, un pastor que tenía unos 35 años más o menos en el momento de recibir la carta. Yo tengo 44, pero me considero de 35. Y si me lleváis la contraria, os puedo denunciar ante la Corte de Constitucionalidad, ¿sabéis, no? Porque yo me percibo de 35. Entonces, pues esa es la que quiero tener. Nada, tengo 34, pero como soy un pastor joven, creo que esta carta también me ha ayudado en ese sentido y me gusta mucho por eso. Lo principal que quiero compartir contigo en el día de hoy es que avives la llama de la fe para que sigas siendo fiel cuando lleguen tiempos difíciles. Aviva la llama de la fe para que sigas permaneciendo fiel cuando lleguen tiempos difíciles. Os he dicho que es una carta muy práctica, así que empiezo compartiendo 5 cosas prácticas en este primer día y que podemos aplicar a nuestras vidas en estos tiempos turbulentos y confusos como los que estamos viviendo. La primera de las cosas que os quiero decir es que invirtamos de manera intencional en la siguiente generación. La introducción de Pablo se encuentra en los versículos del 1 al 2 y dice así, 2 Timoteo capítulo 1, versículos del 1 al 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Lo voy a dejar aquí hasta ahora. La mayoría de las cartas que escribe Pablo fueron escritas a grupos de cristianos reunidos en iglesias, pero aquí él destaca a Timoteo y lo llama su amado hijo. Qué interesante, ¿no? Le dice su amado hijo. Hay un pastor de El Salvador, donde tuve la oportunidad de predicar también ahora en este viaje que hicimos a Guatemala, que siempre que me abre por el WhatsApp empieza de esta manera: amado, ¿cómo estás? Y al principio a mí se me hacía muy extraño eso, que alguien te envíe un WhatsApp diciendo, amado, ¿qué tal estás? Pero luego, hablando con él en esta oportunidad, porque no solamente lo hace conmigo, si no sería pues sospechoso, pero lo hace con sus amistades, sus amigos, sus pastores,
y le escribe: amado, ¿cómo estás? Y él me contó que hace muchos años él entendió que aquellos que están sirviendo a Cristo, él quiere honrarlos diciéndoles amados, amado del Señor, así como encontramos en esta carta, ¿no? ¿Qué quiere decir con amado? Pues que es muy querido, que es muy apreciado, así que uno lo recibe con mucho cariño, ¿no? Cuando recibe esos mensajes. Y lo mismo le está diciendo Pablo a Timoteo. Y aunque Timoteo pues no era su hijo biológico, se había convertido en un hijo espiritual para él. Ahora sí, después de saludarlo, le dice: saludarlo con gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Después de esto, Pablo se vuelve bastante personal en sus sentimientos y todo esto lo lleva a orar incansablemente por el pastor Timoteo. Fijaos en el versículo 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Cuando Pablo recuerda a Timoteo, ora por él sin cesar, ora por él sin descanso. Significa mucho que te tengan en cuenta de esta manera, ¿verdad? Imagínate que recibes una carta de alguien que te dice: día y noche me acuerdo de ti en mis oraciones. Qué interesante, qué profundo y qué bueno. Hay algunas familias en la iglesia que se han encargado de alimentarnos con barbacoas, con sopas y con todo, y uno está agradecido. Con Dulce estamos muy contentos y muy agradecidos por eso, ¿no? Cada vez que hay barbacoa me invitan, pues ahí está, porque no puede uno bajar de peso, ¿no? Cada semana me están invitando a algo así, pero se agradece porque es una muestra de cariño, ¿no? Ven, quiero compartir esta mesa contigo, queremos un ceviche peruano, aunque sea, ¿no? Cualquier cosa ahí que esté buenísima, da igual, nosotros comemos de todo. Pero el punto es que cuando nos invitan sentimos un gozo porque alguien va a hacer una celebración y se acuerda de nosotros. Y dice: veniros. Y sé que no solamente pasa con nosotros como pastores, sé que entre vosotros continuamente también hay: ven a comer, vamos a cenar, salgamos, hagamos esto, hagamos lo otro. Y siempre nos acordamos de esas cosas y damos gracias a Dios por vosotros. Pero fíjate que Pablo no solo pensó, Pablo no solo se acordó, sino que él da gracias. Pero además, él se queda y ora. Y en ese momento Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, pero había viajado con Pablo durante muchos meses antes de esto. Cuando llegamos al versículo 4, vemos cómo ese trabajo juntos en el ministerio despierta un recuerdo muy agradable para el apóstol Pablo, porque le dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Al recordar las lágrimas de Timoteo, el apóstol Pablo siente un deseo por verlo. Habían pasado 11 años desde la última vez que se habían visto. Así que esta palabra, desearle ver, es que anhela fervientemente, o sea, tiene muchísimas ganas de encontrarse. Y cuando dice llenarme de tus lágrimas, llenarme de alegría, perdón, al acordarme de las lágrimas, transmite la idea de que de alguna forma también el apóstol Pablo se siente vacío o tiene como un hueco, ¿no? Timoteo representaba a la siguiente generación de líderes cristianos emergentes. Pablo era ya anciano y se encontraba a pocos días de su muerte. Como os he dicho antes, Timoteo tenía entre 33 y 37 años y pastoreaba una iglesia desafiante. Pero Pablo está comprometido con animar y equipar a la siguiente generación. Y aunque, como os decía, que me considero joven, a medida que me voy haciendo algo más mayor, estoy convencido de que debo transmitir aquello que el Señor me ha dado y lo que yo sé antes de que el Señor me llame a su presencia. Timoteo no solamente era joven, sino que también era propenso, dice, a frecuentes enfermedades. Dice Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. Ahí está ese famoso versículo que muchos conocéis y que creo que os gusta bastante, porque le dice Pablo a Timoteo: ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Así que no voy a entrar en este debate ahora. Bueno, no es ningún debate, pero el vino es bueno. Aquí hay varios doctores, les podéis preguntar si el vino es bueno o no. En exceso nada es bueno, pero hay ciertas cantidades. El vino, sobre todo el vino tinto, albinegra, tiene algunas antioxidantes y algunas enzimas que ayudan
a nuestro corazón. Pero con la excusa del estómago y del corazón y de la tensión y todo eso, pues tampoco es cuestión de beberse toda la botella. Pero aquí le dice Pablo a Timoteo, por causa de tus frecuentes enfermedades, toma un poco de vino. Además de esto, Timoteo también tenía un temperamento tímido. En eso no coincidimos, pero es muy alentador porque lo que nos viene a decir es que no importa si eres joven, no importa si eres frágil o tímido, Dios puede usarte y Dios quiere usarte. En el versículo 5, Pablo honra la herencia espiritual de Timoteo al celebrar cómo Dios usó a su madre y a su abuela. Dice, porque tengo presente la fe sincera, otras traducciones dicen la fe no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y esto tristemente refleja algo muy real en nuestros días, también en nuestra sociedad, en nuestra iglesia también, que es que hay hogares divididos espiritualmente. Pero también es un testimonio precioso, ¿no? Dios puede levantar líderes fieles aún en hogares espiritualmente divididos. Su padre no compartía la fe, el padre de Timoteo no compartía la fe. En Hechos capítulo 16, versículo 1, es muy enfático el uso de las palabras. Dice, llegó también a Derbe y a Listra en uno de sus viajes. El apóstol Pablo llega a Derbe y a Listra y narra así el evangelista Lucas, que es quien escribe Hechos. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y esto es lo interesante. Hijo de una mujer judía creyente, y aquí hay como un pero o como un silencio, pero de padre griego. Está diciendo que su padre no creía, pero su madre sí. Y aquí nos deja claro que, como digo, el padre no era creyente, pero la influencia de su madre y de su abuela fueron suficientes para que la palabra echara raíces profundas en él. Hay muchos creyentes hoy que sienten que tienen la mitad de un hogar, ¿no? en cuanto a la fe. Una madre soltera o un padre indiferente al Evangelio o hijos que no siguen al Señor. La vida de Timoteo es un testimonio de esperanza para nosotros. No hace falta un hogar perfecto para que Dios obre. Hace falta una fe sincera, una fe no fingida, que se transmita con constancia y amor. Así que a las madres de la iglesia, que vuestros maridos no son creyentes, a las madres solteras, a las abuelas, quiero deciros que vuestra influencia cuenta, aunque te parezca que es pequeña, pero tu fe puede marcar generaciones. ¿Lo has oído bien? Tu fe puede marcar generaciones. Y eso es lo que encontramos en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. La fe de su abuela y la fe de su madre, y 2000 años después estamos aquí predicando acerca de una carta que el apóstol Pablo le envía a este muchacho, que su madre era creyente, pero su padre no. Aviva la llama de la fe para que sigas siendo fiel cuando lleguen tiempos difíciles. La segunda cosa es, la primera he dicho que invirtamos en las próximas generaciones, en la siguiente generación. La segunda cosa es directamente aviva el fuego que hay en ti. Escucha los versículos del 6 al 7. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es avivar el fuego? Es echarle más leña para que siga ardiendo, es reavivar la llama, es mantener la llama viva, y se utilizaba para referirse a las brasas o las cenizas que aún estaban ahí calientes. Implica la idea de reavivar un fuego que está empezando a apagarse lentamente. Y es que un fuego que se abandona a su suerte, pues al final termina apagándose. Por eso es que se debe reavivar con combustible fresco y con atención. Debemos hacer todo lo posible por avivar ese fuego interior. Y una forma de hacerlo es compartiendo el Evangelio de manera intencional con los demás. Uno de mis versículos favoritos sobre esto se encuentra en Filemón, versículo 6. Ahora lo voy a leer ahí en la NBI. Dice, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo,
mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Es decir, cuando compartimos nuestra fe, terminamos recordando la gracia de Dios y todo lo que Él nos ha dado en Cristo. Pero cuando no compartimos el Evangelio, podemos terminar estancándonos espiritualmente. Y por cierto, ya que estoy hablando de esto, quiero que oréis por mí, por el próximo sábado, día 13 por la mañana. El Ayuntamiento de Vic me convocó para una reunión con diferentes entidades y como decimos una vez más, Dios está abriendo puertas a nuestra iglesia y al Evangelio en esta ciudad. La reunión me han convocado en las adoberías a las 10 de la mañana el sábado que viene. ¿Y sabéis para qué es la reunión? Para que explique acerca de la fe. ¿Qué creéis en la iglesia Betel? Es increíble. Es increíble. En una sociedad en la que cada vez más rechazan a Dios, en una sociedad ya no solo atea, porque a mí me gusta discutir con los ateos, porque hay argumentos y al final uno puede discutir, pero una sociedad indiferente. Ser indiferente es peor que ser ateo, ¿sabes? Porque indiferente es, ¿tú crees eso? Me da igual, o me da igual no, o, pues muy bien, si a ti te funciona, pues sigue con eso. Eso es la indiferencia. Pero ante esta sociedad, fijaos, me alegra mucho esa convocatoria. Vienen entidades de Sabadell, de Manresa, de otros lugares, solamente para compartir esto en un programa que se llama Instruments de l'Ànima, pero ellos quieren que hable acerca del Evangelio. Así que orad por mí, por favor, para el próximo sábado. En 1 Timoteo 4:14 se le dice a Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti. Y aquí se le empuja a avivar activamente las llamas. 1 Tesalonicenses 5:19, creo que no está ahí, dice, no apaguéis el espíritu. Y aquí podemos ver que se nos dice que mantengamos el fuego encendido. Es decir, podemos entender que Timoteo luchaba contra la timidez, luchaba contra el miedo. Un comentarista señala que en las 2 cartas de Pablo a Timoteo se le insta 25 veces a ser valiente, a mantenerse firme, a no ceder ni transigir. ¿Tú luchas con la timidez? ¿Cuántos lucháis con la timidez? No vais a levantar la mano porque estás tímido, ¿no? No la levantas, haces así, ¿no? Un poquito. Algunos luchamos o lucháis contra la timidez, ¿no? No sé cuántos tenéis esta sensación o el miedo os paraliza de alguna forma y os lleva a que ese fuego interior de alguna forma se apague. No sé si necesitáis avivarlo. Pero fíjate que Pablo no dice que debemos encender el fuego. Dice que avivemos el fuego que ya arde en nuestro interior. Así que rompamos esas cadenas, liberémonos, libérate para poder servir con todo lo que tienes. Todos podemos hacer algo por Dios y la mayoría de nosotros podemos hacer más de una cosa. Así que reunámonos como iglesia, reunámonos con el pueblo de Dios sin poner excusas. Crezcamos intencionalmente en nuestra fe. Demos aquello que hemos recibido. Vayamos con el Evangelio. Seamos apasionados con las cosas de Dios, no pasivos. No seamos perezosos o vagos espirituales. Pablo le recuerda a Timoteo que Dios ya le ha equipado con 3 dones o 3 cosas que mantendrán vivo el fuego. La primera es el poder. Cuando hacemos lo que se nos ha encomendado, tendremos el poder que necesitamos para poder hacerlo. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Miqueas capítulo 3, versículo 8, dice, yo en cambio estoy lleno de poder, dice, del Espíritu del Señor. Así que lo primero es poder. La segunda cosa es el amor. Dice, te ha dado un espíritu de poder, de amor. Así que el amor equilibra el poder, así como lo demostró Jesús al lavar los pies de los discípulos. ¿Qué significa ese momento en el que Jesús está lavando los pies a los discípulos? Les está enseñando que los líderes deben servir a los demás.
es un acto de humildad, un acto de amor. Los líderes deben servir a los demás, no ser servidos. Nos recuerda, como decía un amigo mío, y esto siempre me ha llamado la atención, porque cuando habían graduaciones en los seminarios a los que a él le invitaban a predicar el día de la graduación, los estudiantes estaban esperando tal vez que les regalaran pues una Biblia o un comentario bíblico nuevo que había salido. ¿Sabéis qué le llevaba este pastor que se llamaba Eugenio Berruezo, de aquí, español, catalán? ¿Sabéis qué les llevaba el Eugeni? El Eugeni les llevaba una palangana y una toalla. Y los estudiantes se quedaban sorprendidos. ¿Qué hace este regalándonos una palangana y una toalla? Y el mensaje de él a estos nuevos seminaristas que iban a ser pastores o líderes, etcétera, les decía: nunca os olvidéis de que sois unos palanganeros. Así que no se nos olvide también a nosotros que somos unos palanganeros, que nos tenemos que servir los unos a los otros. Debemos ser siempre amorosos y misericordiosos, sobre todo con las personas que están atrapadas por el pecado. La tercera cosa, primero es poder, lo segundo es amor y lo tercero es dominio propio. Y como siempre hay alguien nuevo y está gracioso, pues hago la broma otra vez. Dice dominio propio, no dice demonio propio, ¿sí? Porque algunos tienen demonio propio, eso lo vamos a tratar después, ya veremos a ver qué hacemos. Pero dice dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Dominio propio significa o implica ser disciplinado, ser tranquilo, ser ordenado, y se refiere a una mente que está sana o de una manera literal al dominio de uno mismo, al dominio propio. Es lo contrario a paniquearse o entrar en pánico, quedarte ahí en shock ante todas las cosas. Los dones de Dios deben utilizarse, o pasa como con los músculos, que si no utilizas el don de Dios, pues al final se atrofia. Por eso el mensaje es: aviva la llama de la fe para que permanezcas fiel cuando lleguen los tiempos difíciles. La tercera es: persevera cuando llegue la persecución. Vamos a considerar el versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Estábamos hablando el otro día con una familia de la iglesia que acababan de ver una película que es muy antigua, una película que se llama Quo Vadis. ¿Quién ha visto esa película, Quo Vadis? Es viejísima. Ya te estás delatando para... Pero bueno, no, porque yo también la he visto. Es antigua, ¿vale? Hace muchos años. Pero Quo Vadis, ¿qué significa ese título? Los que sufrimos el estudiar latín en el bachillerato humanístico, Quo Vadis os enseñaron qué significa ¿a dónde vas? Pero no a dónde vas de qué dirección, de qué número de calle, sino a dónde vas en la vida. ¿A dónde vas a parar? ¿Qué camino estás siguiendo? ¿Dónde vas? Durante unos 25 años, el movimiento cristiano se extendió rápidamente por el Imperio Romano, con algunos focos de rechazo y de persecución, pero todo esto cambió en el año 64 después de Cristo, cuando Nerón incendió Roma y culpó a los cristianos de ese incendio, lo que desencadenó una oleada increíble de persecución contra los cristianos. De repente, ser cristiano ya no era algo guay, sino que era algo peligroso y en ocasiones llevaba a la muerte. No era popular mencionar tu fe en público en ese momento. Además, falsos maestros se habían infiltrado en puestos de influencia en muchas iglesias locales. Y Pablo vio todos estos acontecimientos alarmantes y supo que las cosas iban a empeorar antes de mejorar. No sé si os suena familiar esto, no sé si se parece a nuestro mundo actual, si lo veis de la misma manera. Pero la vergüenza y el sufrimiento impiden a muchos de nosotros hablar en favor de Cristo. Ahora, no te creas que para mí es más fácil. Algunos os habéis atrevido a decir: es que tú eres pastor, para ti es más fácil predicar o compartir el Evangelio. Pero así como tú, yo tengo que luchar cada vez contra esto, cada vez que se me presenta una oportunidad de evangelizar. Pablo le dice a Timoteo que él sabe que tenía algunas dificultades en estos aspectos, y le dice por lo menos una vez en cada capítulo, le dice esto. Mira, en 2 Timoteo 2:3 le dice: sufre penalidades conmigo como buen
soldado de Cristo Jesús. En el siguiente capítulo, en el 3:12, le dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y en el capítulo 4, versículo 5, le dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Queridos, seamos claros en esto. La persecución es una promesa de Jesús para los creyentes. La persecución es una promesa de Jesús y en la palabra para los creyentes. Pero me temo que muchas veces hemos esterilizado la cruz. Hemos desinfectado la cruz, haciéndolo todo sano e inofensivo. Conozco a muchos creyentes que niegan abiertamente el evangelio de la prosperidad y sin embargo parecen creer de alguna manera que van a evitar el sufrimiento y la adversidad. Desgraciadamente, cuando llegan tiempos difíciles, algunos creyentes terminan cuestionando la bondad de Dios, cuestionando su existencia, o incluso algunos se atreven a decir que están enfadados con Dios o que están abatidos por la amargura. Pero escucha esto, Jesús promete darnos paz, pero también promete persecución. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no enseñó el evangelio de la prosperidad, Jesús enseñó el evangelio de la persecución. Y compartir el evangelio con valentía y sufrir siempre van de la mano. Así que si decides hacer pública tu fe, estoy seguro que a alguien no le va a gustar. Y al final vas a pagar un precio por tu fe. Por eso el llamado es avivar la llama de la fe que hay en nosotros, que hay en ti, que hay en mí, para que podamos permanecer fieles cuando llega el tiempo de dificultad. Número 4, aférrate al evangelio. Ahora, más que nunca, debemos aferrarnos al evangelio y a la palabra, porque ahora más que nunca está siendo atacado, tanto fuera como dentro de la iglesia. Según los versículos del 9 al 11, debemos recordar el evangelio, debemos volver a contar y explicar el evangelio, debemos volver a poner en práctica el evangelio todo el tiempo. Lo vamos a hacer al final del servicio también cuando celebremos la mesa, la cena del Señor. Versículos del 9 al 11. Dice, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. El evangelio debe preservarse para poder ser proclamado. Hemos sido salvados por gracia y apartados para los propósitos del evangelio. Dice el texto que la muerte ha sido abolida y se nos ha dado inmortalidad gracias a la resurrección de Jesucristo. Me acuerdo el mismo apóstol Pablo escribiendo a los corintios diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Dice en 1 Corintios 15:55, si morimos por nuestra fe, viviremos con el Señor para siempre en el cielo. Así que aviva la llama de la fe para que permanezcas fiel cuando vengan los tiempos difíciles. Y por último, vive con convicción y sin concesiones. Quiero ir al último versículo del día de hoy, el versículo 12. Y fíjate cómo se repiten los temas de no avergonzarse y de estar preparados para sufrir. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Observa que Pablo sabe en quién cree. No solamente qué es lo que cree, sino en quién cree. Creo que los dos aspectos son
son importantes. Pienso en esta confesión de Job, incluso cuando él estaba sufriendo. Job capítulo 19, versículo 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Spurgeon lo expresó de esta manera. Conozco a la persona en cuyas manos he puesto mi condición actual y mi destino eterno. Sé quién es Él y por lo tanto, sin dudarlo, descanso en sus manos. Cuando te sientas temeroso y tímido, así como Timoteo, recuerda que Dios está protegiendo lo que Él te ha confiado. En primera de Timoteo, primera carta, capítulo 6, versículo 20, leemos que Timoteo también era responsable de guardar lo que se le había dado. Le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Es decir, Dios hace su parte y nosotros debemos hacer nuestra parte. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, Él es plenamente capaz de guardar nuestra vida, sin ninguna duda. Aviva la llama de la fe para que permanezcas fiel cuando lleguen tiempos difíciles. Quiero cerrar recordando algo que sé que muchos todavía tenéis presente. En la España de la posguerra era muy difícil ser creyente. Y en la posguerra en Cataluña, peor todavía. Porque no solamente si te oían hablar algo de Cristo, solamente por el hecho de hablar catalán, alguien podía denunciarte y podía enviarte para que fueras capturado. Había vigilancia, había censura, había oposición al Evangelio, sin dudar. Sin embargo, en medio de tanta opresión, muchos creyentes no se escondieron. Muchos creyentes se reunieron en casas. Muchos creyentes empezaron incluso algunos seminarios clandestinos, sencillos, pero donde uno podía ir y estudiar la palabra. Compartían la palabra, compartían la mesa. Y lo que los sostuvo en ese tiempo tan difícil no fue la fuerza de sus recursos, porque no tenían prácticamente nada, sino la fuerza de Cristo presente en medio de ellos. Oraban juntos, compartían juntos y en la mesa del Señor encontraban consuelo, valor y unidad. Esta fue su forma de decir, la comunión en Cristo es más fuerte que la hostilidad del mundo. El pan compartido es más fuerte que el hambre. Y la cruz es más fuerte que cualquier poder humano. Creo que es un momento que tenemos precioso en el que podamos recalibrar nuestras vidas en torno al Evangelio para avivar la llama que hay en nosotros y que podamos permanecer firmes cuando lleguen los tiempos difíciles. Si queremos tener un impacto, si queremos que el Evangelio cause un impacto en esa sociedad herida en la cual estamos, aún nos queda mucho por hacer y nos queda mucho por delante. Así que vamos a seguir en las próximas semanas viendo cuáles son los consejos prácticos que el apóstol Pablo le da a Timoteo y que podemos también tomar nosotros y ponerlos también por práctica.